Queridos alumnos, buenas tardes. Este es un video sobre la entrega 1 que ustedes han recibido de este curso de misioneros procesales. Y para completar un poco los contenidos. Lo que tenemos en esta entrega es una visión del matrimonio en el tiempo. Para nosotros los cristianos, los católicos, el matrimonio se inicia cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, imagen de Dios lo crea, varón y mujer los creó. Desde ese momento para nosotros se constituye el matrimonio. Más tarde, Cristo lo elevará a sacramento entre los bautizados. Pero en el tiempo, la ciencia nos dice que en un principio las relaciones humanas, las relaciones de reproducción, eran principalmente promiscuas, según la teoría de la promiscuidad. Teoría que no está confirmada, pero que tendría una base en el sentido de poder mantener viva la especie a través del tiempo. Luego ya tenemos un concepto de convivencia o de matrimonio entre los egipcios sumerios, babilonios e hititas. Más tarde también con griegos, judíos, romanos y germánicos. El matrimonio se mantuvo con particularidades en estos pueblos y en otros, hasta la aparición de la Iglesia cristiana, que empieza a promulgar una nueva forma de matrimonio. ¿Con qué se encuentra la Iglesia? Con matrimonios endogámicos, que eran entre parientes, y con matrimonios exogámicos, que eran entre grupos o tribus diferentes. Pero la Iglesia cristiana promueve un matrimonio que tiene igualdad ante Dios del hombre y la mujer, que promueve la monogamia, que prohíbe la consanguinidad y que declara que el matrimonio es para siempre, la indisolubilidad. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y el concepto que todos tenemos hasta que la muerte nos separe. En el siglo XII, ya con la Iglesia un poco más unida en todos sus aspectos, los monjes gracianos y por otro lado lombardo escriben Decretum y Sententia, y con ellos establecen los conceptos del matrimonio. Será en el siglo XIV, en el Concilio de Trento, que se promulgan las decretales, las cuales reafirman el carácter sacramental del matrimonio y establecen ya la primera normativa matrimonial. Luego el decreto Tamepsi establece los primeros lineamientos del rito matrimonial, de la ceremonia religiosa. En el siglo XVIII se promulga Real Pragmática, en medio de una competencia legislativa y jurisdiccional entre la Iglesia y el Estado, en ese tiempo la monarquía, para ver quién tenía potestad sobre el matrimonio. Napoleón Bonaparte establece un concordato con la Santa Sede, mediante el cual el matrimonio religioso y el matrimonio civil son reconocidos, pero él, como un ejemplo de dominio del Estado sobre la Iglesia, establece que el matrimonio civil debe ir antes que el religioso, costumbre que se mantiene hasta el día de hoy en la mayoría de los pueblos. Ya en el siglo XX y nuestro siglo XXI, tenemos que dentro del matrimonio se promulga la presencia igualitaria de la mujer, con igualdad de derechos y deberes dentro del matrimonio. Pero del matrimonio eclesiástico del cual estábamos acostumbrados se ha pasado al concubinato libre y voluntario, a la aceptación social de las uniones libres, como el concubinato, las uniones hetero y homosexuales, la poligamia, el comunitarismo, el amor virtual y últimamente el poliamor. Y con eso damos un barniz de lo que es el matrimonio para entenderlo como es hoy. Pasamos en esta entrega a la breve historia del derecho canónico, estableciendo primero que el derecho canónico es el conjunto ordenado de principios y normas que, expresando o concretando el derecho divino, son propuestos por la autoridad eclesiástica para la tutela de los derechos de la Iglesia y de sus miembros en orden a la salvación de los hombres, en orden a lo que conocemos como salus animarum. El derecho canónico tiene dos fuentes principales, una fuente creadora y una fuente transmisora. La fuente creadora.
La norma viene de una norma divina y esa norma divina proviene de Dios. ¿Cómo podemos reconocer esa norma divina? Se expresa en la creación, en la naturaleza. De ahí viene el derecho natural. Luego también esta fuente creadora se expresa en la revelación, en la doctrina, y de ella surge el derecho divino positivo. Y por último, esta fuente creadora se expresa en la norma humana eclesiástica, que se basa en la misión de Cristo de enseñar, de santificar y de regir su iglesia. Por otro lado, la fuente transmisora, por donde compartimos el derecho canónico, viene también de una norma divina natural, que se expresa nuevamente en la creación, en la obra de la creación, pero en la obra de la creación del hombre, en la razón, en la inteligencia humana. La segunda fuente transmisora viene también de la revelación, igual que la creadora, y de ella surge la norma divina positiva. Y esta revelación la encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición. Y por último, la fuente transmisora también proviene de una norma eclesiástica que habíamos visto que provenía de la misión de Cristo y la encontramos en los diversos documentos eclesiales. El Código de Derecho Canónico o Codex Iuris Canonici último que tenemos y que rige hoy es el de 1983 promulgado por el Papa Juan Pablo II. Consta de 7 libros. Nosotros trabajaremos principalmente con el tercero, el cuarto y el séptimo, donde están los sacramentos, está el derecho y la obligación de enseñar, están los procedimientos o derecho penal. Y ahí entran los procesos de naturaleza de nulidad matrimonial canónica. También en esta breve historia del derecho canónico veremos un barniz de lo que es la jerarquía de la Iglesia, cómo está ordenado jerárquicamente la Iglesia, con el romano pontífice a la cabeza, ayudado por el colegio episcopal, el sínodo de obispos, y la Santa Sede que se expresa y la conocemos a través de la curia romana y de todos nosotros que formamos parte de la Iglesia particular. Por último, el derecho matrimonial canónico nos va a enseñar que la Iglesia tiene competencia sobre el matrimonio, porque proviene de Dios, pero también porque es un sacramento. Y desde ese punto de vista tenemos que tener muy claro que hay una inseparabilidad entre el matrimonio y el sacramento para los bautizados. Para 2 bautizados no existe matrimonio que no sea sacramento. El matrimonio también goza del favor del derecho, favor matrimonios, y se presume la validez del matrimonio, según lo expresa el Canon 1060, es decir, todo matrimonio se presume válido, siempre. También el Código nos mostrará la esencia del matrimonio, la naturaleza del sacramento, la naturaleza sacramental del matrimonio, y cuáles son los fines del matrimonio en el Canon 1055. Por último, tendremos una aclaración y una profundización de los conceptos de matrimonio sacramental en el Canon 1059 y una definición de lo que es el matrimonio para nosotros en el Canon 1051. Termina esta entrega con un íter sobre los principales cánones que tienen relación y explican las anomalías del consentimiento, que son las que veremos en los casos de nulidad matrimonial. Eso nos entrega la unidad 1. Se ve compleja, pero en realidad no lo es tanto. ¿Por qué va en primer lugar tanto material y esta realidad? Y este tema. Porque luego veremos Mitis Iudex. Y Mitis Iudex, si bien es una carta profundamente pastoral, también modifica algunos cánones de los procesos de nulidad orientados a hacerlos más ágiles, más cercanos a la gente. Pero hay cánones y tenemos que entender que estamos regidos por un código de derecho canónico. Ya la palabra canon nos da un concepto nuevo. Esa es la razón de por qué en esta primera entrega hemos tomado el Código de Derecho Canónico y hemos tomado la historia del matrimonio, que son los 2 temas principales que nosotros vamos a estar recurrentemente yendo y trabajando. Espero que trabajen tranquilos, queda toda una semana de desarrollo, no se olviden que pueden contar con nosotros para lo que necesiten.
Los días lunes tenemos encuentros voluntarios, los días sábados también. Así que atentos y todas las dudas que tengan, por favor, no duden en preguntar. Muchas gracias.